Hola a todos, les saluda el pastor Daniel Chávez desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom, y Shalom para todos donde quiera que se encuentre, que la paz del Señor les guarde y les acompañe. Y hoy vamos a compartir un tema muy importante para este tiempo, donde todavía en el mundo se está guardando, la mayor parte del mundo se está guardando la cuarentena o aislamiento social, ¿verdad? Y después de tan largo tiempo, nosotros llevamos más de 2 meses aquí en el Perú y todavía nos faltan, ¿verdad? Por lo menos 2 semanas que se han extendido. Y muchos están pasando ya cuadros de ansiedad, de depresión, desánimo, aún cristianos se desalientan. Con mucha tristeza esta semana recibimos noticias de un ministro de Dios en otro país, un país muy conocido, que terminó cometiendo suicidio. Y cuando estas cosas suceden, muchas veces es muy fácil juzgar, es muy fácil decir, como leí algunos comentarios, de que seguramente no era un hijo de Dios, ¿no? Que cómo va a ser un siervo de Dios. Y en realidad es desconocer, ¿verdad? Que todos los siervos de Dios, ministros, pastores, cualquier ministerio que tenga, líderes, todos los que servimos a Dios, seguimos siendo seres humanos, como todos, ¿verdad? Y con todas las emociones positivas, negativas que acompañan esta vida, ¿no? Y si uno no encuentra la fortaleza para sobrellevar, ¿verdad? Y el acompañamiento que se requiere muchas veces, y puede llegar a caer en una depresión tal que llega hasta ese punto. Y hoy justamente vamos a tratar, dentro del tema de hoy, como un gran siervo de Dios, un tremendo hombre de Dios que fue el único en la Biblia y el único en toda la historia que se conoce de la iglesia, del pueblo de Dios, que hizo traer fuego del cielo, ¿verdad? Y sí, estoy hablando de Elías, ¿verdad? Y nadie como él en cuanto a lo que Dios hizo a través de él. Y sin embargo, este hombre de Dios también entró en una depresión tan grande hasta el punto de desear morir. Nos vamos a leer en nuestras Biblias, Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leerlo, ¿verdad? Y tomaremos desde el versículo 1 al versículo 18. Mi tema se llama ¿qué voces debemos oír en tiempos de crisis? Y debemos tener cuidado. ¿Qué voces debemos oír en tiempos de crisis? Así que dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, miren, Elías, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vamos a leer hasta aquí, y usted en casa puede continuar la lectura hasta el versículo 18, que es la parte que tomamos para este tema. Y tomemos también un momento para orar, siempre es muy importante. Señor amado, te damos gracias por la palabra que hoy recibimos, y siempre esperamos en ti, Señor, que sea tu palabra la que nos dé el aliento, la fuerza, el ánimo para continuar, para proseguir, Señor, con gozo, con compromiso, Señor, esta vida, pero también con las tareas que tú nos has encomendado.
Te rogamos pues, Señor, que a través de esta palabra traigas ánimo, aliento, fortaleza, consuelo, Señor, y una nueva visión para tus hijos, para tus siervos especialmente. Te damos a todos aquellos que te sirven de alguna manera, en algún nivel. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Okay? ¿Qué voces debemos oír en tiempos de crisis? ¿Verdad? Así que este pasaje que estamos leyendo aquí nos muestra pues la realidad de que en realidad hasta las personas más fuertes, las personas que nosotros los podemos tener en una cumbre, ¿no? En lo más alto, la gente que realmente los vemos usados por Dios, ¿no? Con una unción, con un conocimiento, con una autoridad, la manera en que Dios los usa con diferentes dones, talentos, ¿verdad? Pero todos ellos, todos tienen su momento de abatimiento, su momento de desánimo, ¿no? Tienen un momento de prueba, ¿verdad? Bueno, que no se puede evitar. En la vida va a haber aflicción, el Señor nos dijo claramente, ¿no? Y a veces cuando uno no sabe cómo lidiar o se deja vencer por esas aflicciones, pues eso va a producir, ¿no? Va a producir desconsuelo, va a producir desánimo, desaliento, ¿verdad? Y abatimiento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, especialmente en esos momentos de desánimo, ¿verdad? En momentos de debilidad espiritual, atender, tener mucho cuidado qué voces estamos oyendo, qué voces están a nuestro alrededor y cuáles son las que nosotros debemos permitir, debemos recibir en nuestro corazón, en nuestra mente, y cuáles son aquellas a las que debemos cerrar el oído, ¿verdad? Entonces, debemos estar muy atentos para discernir cuáles son las voces que vienen de Dios y las que vienen del enemigo también, ¿verdad? De eso vamos a hablar ahora. Así que especialmente cuando estamos en un momento difícil, un momento de crisis como el que pasamos ahora mismo, ¿verdad? En la humanidad, debemos estar muy atentos para recibir lo que viene de Dios y para evitar, rechazar también las voces que pueden causarnos un desvío, pueden causarnos mayor debilidad, pueden causarnos un extravío, una pérdida de aquello que tanto nos ha costado construir, edificar en nuestra vida y en lo que hacemos para el Señor, ¿verdad? Así que vamos directamente a ver aquí en este pasaje cuáles son las voces que aparecen. Aquí aparecen 4 tipos de voces, 4 voces, ¿verdad? Y hay que diferenciar cada uno de ellos. La primera voz que vamos a anotar acá es la voz del maligno, ¿no? Y estamos hablando de Satanás, ¿verdad? El diablo, la serpiente antigua, el dragón, que tiene una cantidad de nombres ahí en la palabra de Dios, ¿no? Para describir su obra maligna, ¿no? Y recuerdo que Satanás significa adversario, ¿no? El diablo significa mentiroso, ¿verdad? El calumniador. Entonces, en el versículo 2 encontramos la voz del maligno, pero no crea usted que es Satanás que está hablando aquí en este versículo, sino vamos a ver cómo lo hace. El versículo 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Quién es un mensajero? El que lleva un mensaje, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué había pasado? Pues la historia es conocida, ¿no? ¿Ya? En el capítulo anterior vemos a Elías que se levanta en el nombre de Dios como profeta de Dios, ¿verdad? Y confronta al pueblo con su lealtad, su fidelidad, ¿verdad? Y su devoción al Señor, ¿no? Dijo: si Jehová es Dios, pues sirvan a Dios, ¿no? Y si Baal es Dios, sirvan a Él, ¿verdad? Y ahí es donde vemos a Elías, ¿verdad? Fuerte, alto, encumbrado, poderoso en el Señor, ¿verdad? Y trayendo al pueblo hacia el arrepentimiento. El fuego cayó del cielo en respuesta a su clamor, su oración, respaldando su ministerio. Pero ahora vemos a Elías en otro estado de su vida, en otro estado emocional, ¿verdad? ¿Y a raíz de qué? A raíz de una voz. Mire, tenga cuidado con las voces que usted recibe. Tenga mucho cuidado con las voces que usted está oyendo, especialmente en este tiempo, ¿verdad? Y tenga presente lo siguiente: el diablo no va a venir a hablarnos, el diablo no va a venir a hablarnos directamente, ¿no? A veces no creo que el diablo te va a soplar el oído, no, yo soy el diablo, no. Lo que él hace es que cuando él quiere hablarnos para atacarnos, para debilitarnos y matarnos, porque esa es su obra, ¿verdad? Entonces siempre va a usar a una persona.
una persona, ¿no? El diablo usa personas. Así como Dios usa personas, el diablo, que es un imitador, un burdo imitador de Dios, pues el diablo también usa sus personas, ¿no? ¿Verdad? Y como dice la Biblia, aún se disfraza de ángel de luz, se disfraza, ¿no? Entonces un disfraz es una apariencia, ¿verdad? No es una realidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a usar a personas para que expresen su pensamiento perverso, ¿no? Sus deseos, su propósito de arruinarle, de causarle miedo, pánico, desánimo, de apartarlo del propósito de Dios para su vida. El diablo va a usar personas, ¿no? Personas en cualquier nivel de autoridad, en cualquier nivel social, hasta gente de su propio entorno, los más cercanos a usted. Recuerde que hasta el Señor Jesús oyó la voz de Satanás y él supo discernir inmediatamente dentro del entorno más cercano que tenía, que eran Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Y en una ocasión fue Pedro el que habló al Señor, ¿verdad? Y el Señor Jesús claramente, rápidamente discernió que no era la voz de Pedro, sino era Satanás hablando a través de Pedro. Por eso le dijo, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, ¿no? No estaba reprendiendo a Pedro, estaba reprendiendo al enemigo que estaba usando en ese momento a uno de sus discípulos, ¿verdad? Entonces, por eso, mucho cuidado a quienes usted presta oído, ¿no? Y aún hasta la gente más cercana, su propia familia, la gente que le acompaña, que está muy cerca suyo, si está débil, si se descuida, ¿verdad? Puede ser un instrumento del enemigo. No que ellos sean nuestros enemigos, sino que pueden ser un instrumento del enemigo, como dicen alguien jocosamente, sin querer, queriendo, ¿verdad? El diablo no se presenta a sí mismo. Él va a usar a personas para que de manera consciente o inconsciente sean usados por él para sus planes pérfidos. Así que en este caso vamos a encontrar que Satanás usa a una persona que está en una aparente posición de autoridad. Digo aparente porque era una autoridad que no le pertenecía. Esa era una mujer llamada Jezabel que había usurpado una función que le correspondía al rey, ¿verdad? Y ella era la que estaba tomando decisiones y acciones que no le correspondían, y sin embargo tenía gente que le obedecía, ¿no? Son personas que son, yo llamo, falsas autoridades, ¿no? Se establecen a sí mismos en una posición que no les ha sido otorgada formalmente, no les ha sido dada. Entonces, así también hay personas al estilo de Jezabel en la Biblia que se roban, se atribuyen funciones, se atribuyen dones, se atribuyen ministerios, se atribuyen, ¿verdad?, ser la voz de Dios en este tiempo. Y tengan mucho cuidado. Por eso le digo, ¿a quiénes está oyendo? ¿No? De repente, pensando que está oyendo a Dios, puede ser que está oyendo al mismo diablo, ¿no? Y voy a explicar un poquito más adelante por qué, ¿verdad? Así que, atención, discernimiento, pida discernimiento de Dios. Esto es lo que necesitamos en este tiempo. Hay tantas voces que aparecen, tantas voces que se oyen, ¿verdad? Y no todas proceden de Dios, no todas son del cielo, no todas vienen del lugar secreto, ¿no? Hay gente que está tratando de llevar agua para su molino, sacar provecho de esta crisis, de esta situación, ¿verdad? Con una mente egoísta, con una personalidad centrada en sí mismo, atraer las miradas hacia ellos y no llevarlos hacia Dios. Cuando usted ve que a una voz, un mensaje, una palabra no lo lleva hacia el Señor, sino que lo atrae la mirada hacia una persona, hacia un líder, hacia alguien en particular, entonces usted ya puede empezar a darse cuenta de dónde proviene, ¿no? Las voces que vienen de Dios, como son de Dios, van hacia Dios, lo van a llevar a usted hacia Dios, lo van a encaminar hacia Dios y hacia su voluntad, ¿no? Pero las voces que atraen a la gente a poner la mirada en una persona, una personalidad, entonces ahí es donde debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque entonces cuando la gente comienza a decir que ese hombre tiene, ese hombre, no es el hombre. Acuérdense, cuando hablamos de hombres de Dios, somos de Dios. Siervos de Dios, somos siervos, no somos Dios. El único que merece toda nuestra atención es el Señor. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que nos da la fe y Él es el que consuma nuestra fe. Así que ténganlo bien clarito, ¿verdad? Las voces que ustedes ven son las voces que lo llevan hacia Dios, no que lo desvían, no que lo distraen, no que hacen que centre su mirada en una persona o en una personalidad. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces hay voces que hay que rechazar, ¿no? Como esta voz del maligno, ¿verdad? Que hace,
Y esa voz le causó un miedo, un desazón, un pánico, ¿verdad? Un temor humano a Elías hasta el punto que lo hizo correr. Elías corrió de una mujer, corrió, sí, no era cualquier mujer, cierto, pero él un hombre de Dios, ¿no? Un profeta de Dios, ungido de Dios, con todo el respaldo de Dios que lo acababa de ver, ¿no? Pero justamente por desviar su mirada del Señor, porque note que el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Dice, viendo. ¿A quién? ¿A Dios? No, viendo el peligro. Y ahí está el problema. Cuando dejamos de ver a Dios, dejamos de poner nuestra mirada en el Señor y comenzamos a mirar las circunstancias, la crisis, el problema, la necesidad, la escasez, qué sé yo, ¿verdad? Entonces los temores lo van a invadir. La voz del enemigo va a venir para decirle, no vas a resistir, no vas a poder, no vas a lograrlo, no te vas a levantar, te va a ir feo, te va a ir peor, hay crisis, es un desastre, el mañana está terrible, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Todas esas voces lo comienzan a hundir, lo sumen en un abismo, en una profundidad de desánimo, de desaliento. Va perdiendo la fuerza en el Señor para continuar, no tiene el aliento, ¿no? El aire para seguir. Entonces tenga cuidado de las voces que usted oye, tenga mucho cuidado, ¿no? Si la Biblia nos enseña que el ladrón viene y se aplica muy bien al diablo, no está hablando directamente del diablo, pero se aplica al diablo, ¿verdad? El ladrón viene para robar, matar y destruir. Entonces donde usted ve que hay voces, palabras que lo llevan hacia ese camino, donde hay muerte, destrucción, ¿no? Que le roba la paz, le roba la tranquilidad, le roba el ánimo, le roba su fuerza en el Señor, entonces ya usted sabe de dónde viene esa voz. Dice, estos días pasados, se han estado especulando mucho, hace apenas 2 semanas atrás, ¿verdad? Una persona me llamó angustiada y otras personas me escribieron, ¿por qué? Porque una niña había salido, ¿verdad? Y ¿cómo es eso? Como que se desencadenó, como dicen en las redes sociales, se viralizó, se dice ahora, ¿no? ¿Verdad? Y de que esta niña supuestamente había hablado con Dios y estaba dando una profecía, una falsa profecía, ¿no? Diciendo de que en tal día y tal hora iba a venir una nube espantosa y que nadie salga porque no iban a morir y gente angustiada en crisis, nerviosa, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Por oír voces que no deben oír. Se dejan llevar por palabras, por mensajes que no provienen del cielo. Entonces, tenga cuidado cuando usted oye voces que no le alientan, que no le dan ánimo, que no fortalecen su vida espiritual. Entonces, cierre su oído, apague lo que está haciendo, porque eso no le sirve. Tenga cuidado con eso. Así que hay que seguir. Esto por un lado, ahí oímos voces que no provienen de Dios, se da cuenta, la voz del maligno, ¿no? Pero hay otras voces también que también debemos tener cuidado. El versículo 4 nos habla de otro tipo de voz, es la voz de uno mismo. Mira el versículo 4. Y él se fue. ¿Quién es el que se fue? Elías. Entonces ahora estamos hablando de Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo. ¿Qué dijo Elías? El profeta de Dios, el hombre de Dios, el ungido de Dios. ¿Qué dijo? Él dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué? Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo podemos leer esto de Elías, tremendo hombre ungido de Dios? Pero quiero decir que no fue el único en la Biblia que mencionó eso. Usted va a encontrar otros ejemplos en la Biblia de hombres de Dios a quienes los conocemos como santos, temerosos de Dios, ungidos de Dios. Hablemos de Moisés, hablemos de Jeremías, hablamos de Job, que también pasaron por esta misma circunstancia y ellos también desearon morirse. Usted lee, por ejemplo, en Números 11, 15, usted va a encontrar ahí que el mismísimo Moisés le dice literalmente a Dios que lo mate. Quiere morir, pero dice que ya la carga era tan grande que ya no podía soportar al pueblo, ¿verdad? La carga del pueblo que estaba sobre sus hombros, ¿no? Es demasiado, dijo, ya mátame, le dijo al Señor. Y hasta ese punto llegó. Por eso le dio
No juzguen a los hombres de Dios, los ministros de Dios. Son tan humanos como usted. ¿No? Llevamos cargas que si no logramos en el Señor sobrellevar, tener la fortaleza para sobrellevar, ¿no? ¿Qué sería? Si cada persona es un mundo, cada persona lleva un mundo en sí, un mundo de problemas, necesidades, crisis, dificultades. Imagínense los ministros de Dios que cargan los mundos de los que son miembros de su congregación, de su ministerio. Imagínense, o sea, tienen que llevar su propio mundo más los otros mundos. Por eso la Biblia nos dice claramente en Salmo 55, 22, echa, arroja, lanza, tira tus cargas sobre Jehová y Él te sustentará. Y eso es lo que debemos aprender los hombres que estamos en autoridad, en el ministerio, en el liderazgo. ¿Tiene usted una carga que no puede soportar? No, lo está afligiendo, lo está oprimiendo. Líbrese de esa carga. ¿Y cómo se libra uno? Arroja, tírela. Ese verbo es muy activo, ¿no? Se ha traducido como echa, pero es más fuerte que solo echar. Es arrojar, lanzar inmediatamente con fuerza. Librarse de eso, quitarse de eso. Arroja sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. ¿No? ¿Verdad? Entonces Dios no nos desampara, nunca nos va a dejar, Él ha prometido. Pero tenga cuidado, porque una vez escuchado voz del enemigo, usted se va a encontrar hablándose a sí mismo, como lo dijo Elías, ¿no? ¿Qué dice Elías? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, ¿no? O sea, que él estaba tomando una decisión de acabar, terminar con su vida. Bueno, de hecho, como él era pues, del pueblo de Israel, igual que Moisés, los israelitas pues, consideraban que era muy malo delante de Dios, no era permitido cometer suicidio, ¿no? Por eso le dice a Dios, tú mátame, tú quítame la vida, ¿no? Un poco como para librarnos, o sea, no lo hice yo, pero igual la acción está mal, ¿verdad? Entonces, el problema que debemos tener presente es que en los momentos de crisis emocional, especialmente cuando hay depresión, desánimo, desaliento, usted debe tener mucho cuidado en las decisiones que toma, ¿no? Los momentos de desánimo, los momentos de crisis emocional son los peores momentos para tomar decisiones, porque muchas veces uno no está en el control, en el gobierno total, ¿verdad?, de sus sentidos, de sus acciones. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? También cuando uno está exaltado, ¿no? En la otra parte, ¿no? Pero estamos hablando de la parte negativa ahora. Así que la persona que experimenta desaliento muchas veces no tiene la capacidad de pensar objetivamente, se deja llevar por lo que siente, por sus miedos, su desánimo. Muchas veces no puede meditar, ver las cosas con claridad y por eso es que no miden las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Y de ahí la recomendación de no tomar decisiones en estas circunstancias. Y una cosa que usted puede notar es que el desanimado, la persona que ha perdido el ánimo, el aliento, la fuerza, el vigor para continuar en la vida, ¿verdad?, y en las cosas de la vida, muchas veces tiende a compararse con otros. Aquí Elías lo hace, ¿no? Por eso él dice, no soy yo mejor que mis padres, ¿no? No, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué está haciendo él? Él no está hablando de su papá y su mamá. Él está hablando de sus antepasados, ¿verdad? Los antepasados, hombres de Dios, digamos, como David, como Moisés, ¿verdad? Abraham, qué sé yo. Entonces, una persona en desánimo tiende a compararse con otros. Y cuando la persona se compara, no se compara con alguien que, digamos, por decirlo así, está en un nivel menor. Siempre la persona que se compara con alguien que está supuestamente un mayor nivel que uno, ¿verdad? Y eso no es bueno, pues, porque cuando el que se compara comienza a perder más aún todavía la visión de la realidad, porque cada persona es distinta, cada situación es distinta, cada contexto, cada tiempo es diferente, ¿verdad? Usted no puede compararse con otros porque Dios le creó a usted como una persona única, usted no tiene comparación. Dios nos hizo a cada uno únicos. No hay manera que usted pueda compararse con otros. Para usted Dios creó un destino, creó, digámoslo así, de alguna manera, un programa especial para usted. Tiene un plan específico para su vida, ¿verdad? Entonces, y a otros también les hizo su propio plan de vida, ¿no? Entonces, usted no necesita y no debe hacer comparaciones con otras personas. Porque ¿cómo puede compararse con otra persona? No importa el nivel que tenga, cualquiera que sea, ¿verdad?, para el cual Dios creó, diseñó un plan distinto al que Dios hizo para usted. No hay forma de comparar, no sintoniza.
¿verdad? Entonces, ciertamente Moisés, Abraham, David fueron grandes hombres de Dios. Y inclusive ellos también tuvieron sus momentos difíciles, también lloraron, también se quebraron, ¿no? Las duras pruebas que pasaron también les causaron abatimiento, dolor, también fueron seres humanos. O sea, todos pasamos por eso, todos, no hay nadie que pueda decir que no, ¿no? En el mundo hay aflicción ciertamente, pero ciertamente también el Señor está ahí dispuesto y disponible para nosotros. Y en Él encontramos la fuerza, el ánimo, la fortaleza. Así que, cuidado con la voz del enemigo, cuidado con su propia voz. No se vaya usted a hallar hablándose a sí mismo, ya no tengo fuerza, no tengo ánimo, no puedo seguir, ¿verdad? Nadie se acuerda de mí, nadie se preocupa, parece que no le intereso a nadie, ¿verdad? Y me han olvidado. El problema es que se concentran en su problema, en su angustia, en su necesidad, y comienzan a mirarse únicamente a sí mismos y pierden la visión global, total de la realidad. Es decir, tanto estar centrados en sí mismos hasta se olvidan que también hay otros que están pasando necesidad, problemas, dificultades, quizás más que uno mismo, ¿verdad? Y mira, el desánimo puede ser mortal, sí, puede llevar a la muerte. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Hasta el punto que la persona desea más la muerte que la vida, como el caso de Elías. Eso le puede ocurrir a cualquier persona, por más rica, pobre, poderosa, débil, educado, ungido, lo que quiera llamar usted, ¿verdad? Elías, profeta de Dios, que trajo fuego del cielo y nunca más se volvió a ver eso, es lo único que hizo Dios a través de él, ¿verdad? Pero este mismo Elías llegó a desear la muerte y le pidió a Dios que le quitara la vida. Hermano, esto no es algo simbólico, esto fue algo literal. Literalmente Elías deseaba la muerte. Cuidado. Así que, miren, aquí escribí algunas cosas para describir las características de una persona que ha caído en desánimo, en desaliento, que se ha debilitado, ¿verdad? Por circunstancias de la vida. Y lo que voy a detallar ahorita está tomado de este ejemplo del profeta Elías. Hombre tremendo de Dios, pero hombre también como nosotros. Como dice el apóstol Santiago, sujeta a pasiones como las nuestras, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cuáles son las características de una persona desanimada? Número uno, se sienten cansados de la vida. No tienen ya fuerza para continuar, no encuentran ya un propósito en la vida, no encuentran ya algo que les motive a seguir luchando, a seguir viviendo, ¿verdad? No encuentran una razón para vivir, se sienten cansados de la vida. Otra característica es que no tienen ánimo para continuar con sus actividades diarias, entonces descuidan sus responsabilidades, abandonan sus quehaceres, ya se despreocupan de las cosas que le corresponde hacer. Usted es madre de familia, usted es un varón que trabaja y de pronto ve que su vida se le derrumba, ¿verdad? Ahora esta semana leímos en el periódico que, hermano, aquí en el Perú y por supuesto en el mundo entero también, millones de personas, millones, no estamos hablando de miles o cientos de miles, millones de personas ya perdieron su trabajo. Y en una gran medida para el hombre, especialmente el hombre sin Dios, o que no tiene en cuenta a Dios, el trabajo es todo. Porque por el trabajo viven, por el trabajo comen, por el trabajo proveen a su familia, por el trabajo es lo que les produce, ¿verdad? El dinero que necesitan para sobrellevar la vida. Si pierden el trabajo es como que perdieron todo, ¿no? Entonces, y al entrar eso se encuentra como que ya no tienen ánimo para hacerlo. Y dejan de hacerlo, ¿no? Ya se descuidan, ¿no? Se descuidan de sí mismos, ¿no? Abandonan su responsabilidad como padre, como persona. Tengan cuidado, usted es muy importante para Dios. Su vida es muy importante para Dios. Dios no lo creó a usted para estar en esa condición. Las circunstancias que vivimos muchas veces no las podemos manejar y no las podemos evitar, pero sí tenemos a nuestro lado a un Dios grande, maravilloso, poderoso, que nos ha dicho: no temas, yo estoy contigo.
No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué linda promesa. Ábrese el Señor. No deje que el desánimo lo haga sucumbir. Otra característica de las personas desanimadas es que se aíslan de la gente y prefieren encerrarse en su propio mundo. Se aíslan. Acá dice que Elías, ¿verdad? Él se fue, mira el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Un día de camino. Se fue, imagínense, caminar un día. ¿No? O sea, dejó a todos, su pueblo, su gente, su familia, hasta su siervo, le dijo, quédate aquí. Se fue solo con su soledad. Y eso es lo que lleva a mucha gente en depresión, ¿sabes? Comienzan a aislarse, no quieren ya comunicarse con nadie, no responden llamadas, no abren la puerta, se encierran en su habitación, se encierran en sí mismos, hasta puede estar alrededor de personas, pero es como si no existieran, están concentrándose en sí mismos, en su problema, y cada vez se hunden más y más porque están solamente mirándose hacia sí. Levante los ojos, levante la mirada, alce sus ojos al Señor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista también pasó su momento de depresión, pero él reaccionó a tiempo y dijo, alzaré mis ojos. Desde el cabo de la tierra clamaré yo a ti. Óyeme, oh Jehová, cuando a ti clamo. Lea el Salmo 5, le va a servir mucho. Mire, no se aísle, no se encierre. Necesita compañía, necesita ayuda. Usted solo no va a salir de eso, ¿no? Necesita de Dios y también necesita de personas de Dios que le ayuden. Otra característica del desalentado, aquí en el ejemplo de Elías, es que tienden a compararse, especialmente con otras personas que han destacado o han logrado alcanzar éxito en sus actividades. Quizás usted ha tenido algún fracaso familiar, financiero, personal, aún en su servicio, en su liderazgo, en su ministerio, podría ser, ¿verdad? Pero dígame, ¿quién no ha fracasado en la vida? ¿Quién no ha experimentado una derrota, una vergüenza, aún pública? ¿Quién no ha pasado por eso? No creo que haya una sola persona en el mundo que no haya experimentado el fracaso alguna vez en su vida. Es parte de la experiencia, es parte del aprendizaje de esta vida, ¿verdad? Así que no se compare con otros. Cuando dice que yo no soy como mi hermano, no soy como mi tío, no soy como el pastor tal, no soy como tal persona, no se compare. Esa persona también tiene su propia historia, también ha pasado por sus fracasos, también lucha, también cada día se esfuerza por proseguir, ¿verdad? No es fácil, la vida no es fácil para nadie. Otra característica del desanimado es que abandonan sus responsabilidades. Ellos abandonan sus responsabilidades. Ya lo habíamos dicho hace un momento también. Otra característica es que muchas veces el desalentado tiende a dormir mucho. Aquí vemos a Elías que se durmió una y otra vez. Hasta un ángel vino, ¿no? Le dio de comer y se volvió a dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el desánimo es eso, desaliento. Des significa sin aliento, el aire. O sea, se quedan sin aire, y el aire es el oxígeno, ¿verdad?, que necesitamos para respirar y vivir. Entonces, el desaliento es quedarse sin aire, quedarse sin fuerza. Entonces, no tiene fuerza, entonces se debilita y tiende a dormir mucho, ¿no? Tiende a dormir porque no tiene fuerza ni para levantarse, ni para comer, no quiere hacer nada, no encuentra vigor, no encuentra fuerza. Entonces se duerme. Y cuidado que se puede dormir también espiritualmente. Cuidado, ¿no? Entonces, otra cosa, que dejan de orar, dejan de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Dejan de lado, ¿verdad? Se olvidan, no se debilitan, como dicen, saben que deben hacerlo, pero no lo hacen. Saben, en su corazón, en su mente saben eso, pero simplemente no hay la voluntad para hacerlo. Y debe tener muchísimo cuidado con eso, mi amado hermano, hermana, las personas que nos escuchan, amigo, amiga, ¿verdad? Usted se halla sin fuerza, ¿dónde encontrar fuerza? En Dios.
Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi luz y mi salvación. Él es la fuerza de mi vida, dice el Salmo 27. Él es la fuerza de mi vida. Si Él es la fuerza de mi vida, entonces acudamos a Él para que nos dé de su fuerza, de su fortaleza, ¿verdad? Usted no va a encontrar fuerza en sí mismo. Usted no va a encontrar fuerza en un programa, encienda la tele, ¿verdad? Usted no va a encontrar fuerza ni siquiera en una persona amiga. Le puede dar un aliento, una palabra de aliento, le puede dar una palabra de consuelo, pero la fuerza, la vitalidad, la energía que usted necesita para levantarse, proseguir la vida, la va a encontrar únicamente en Dios. Acuda a Dios, acérquese a Dios. Eso va mucho más allá de cualquier religión. Vaya fuera de toda religión, acérquese directamente a Dios, pida a Dios que le ayude. El Señor sabe oír a todos aquellos que se humillan. La Biblia dice que al de corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios ama al humilde. Dios se acerca al humilde. Dice la Biblia, a través del apóstol Santiago, dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Mire, acercaos a Dios. Entonces Dios se acercará a vosotros. Pero ¿quién debe tomar el primer paso? Usted, no Dios, usted. Porque Dios siempre está disponible. Dios siempre está listo para responderle, acudirle. Pero Dios es respetuoso de su persona, ¿sabía? ¿Sabe usted? Dios nunca lo va a obligar. Él espera que usted, por su propia voluntad, se disponga, abra su corazón, tome la decisión de venir a Él. Y cuando usted acude a Él, se va a dar cuenta que Él siempre estuvo esperando. Por eso el Señor Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Bien? Más bien Él nos invita, dice, venid a mí, vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Y una característica más de las personas que están en desánimo es que comienzan a dejar de congregar y se apartan de la compañía de los cristianos, ¿verdad? Esta es una señal inequívoca de alguien que ha caído en desaliento, ¿verdad? Porque entonces, ciertamente ahora los templos están cerrados, pero eso no significa que no nos congreguemos, ¿verdad? Porque la iglesia no es el templo, y eso lo sabemos los creyentes, ¿no? Los que leemos la Biblia, ¿no? Los creyentes no son el templo, los creyentes somos la iglesia. Quería decir hace un momento más bien que la iglesia no es el templo, y aunque ciertamente no podemos acudir a los días de culto y en el lugar de culto que tenemos en la casa de Dios, pero aún así no dejemos de congregarnos, como ahora mismo. Cada pastor en cada iglesia está haciendo el esfuerzo por convocar a sus fieles y alimentar a su membresía, ¿verdad? Como mi persona, o muchos pastores lo estamos haciendo, ¿verdad? Llevando el mensaje, la palabra de Dios, el maná espiritual, ¿no? El pan de vida, para que usted reciba esa palabra, ¿verdad? Que le dé, pues, el pan justamente es el que nos sustenta, ¿verdad? Que le dé el sustento espiritual, por la palabra de Dios, por el mensaje de la palabra de Dios. Usted debe estar presente en la hora del culto de su congregación. El culto, quiero decir, porque es el culto que nosotros brindamos a Dios, no necesariamente el lugar donde nos reunimos, ¿no? Entonces, en esta hora estamos los hermanos de la Iglesia Cristiana Internacional Shalom, ¿verdad? Recibiendo la palabra, y les animo a nuestros hermanos a las personas que que están participando, envíenles un mensaje, una palabra, un ánimo, ¿verdad? Y entonces, así de esa manera servimos al Señor, ¿no? Pero cuando uno está débil, cansado, desanimado, entonces deja de congregar hasta por el Facebook, hasta por las redes sociales, hasta en los grupos de WhatsApp, etcétera. Ya no responden, no participan, se aíslan, ¿verdad? Apagan todo, cierran todo, entonces lo dejan en visto, como se dice, pero tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso, porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Sino más bien debemos alentarnos unos a otros. Bendito sea el Señor. Gracias. Y así que otro punto acá es que el mejor remedio para el desánimo, ¿qué es? No es dormir, no es aislarse, no es buscar amigos. Ciertamente los amigos son buenos, ¿verdad? Y hasta cierto punto nos van a ayudar, pero definitivamente,
te quiere salir el desánimo, busque a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscadle y viviréis, dice la Biblia. Buscadle en tanto que Él está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Él puede ser hallado. Y el Señor mismo ha prometido, ha dicho, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. O sea, lo único que Él te pide es que lo hagas de corazón, con sinceridad, de tu propia voluntad. No porque alguien te insiste, te obliga, no, o sea, tú determinas, tú decides, tú dices, no, necesito de Dios. Si tú crees que no necesitas de Dios, bueno, es tu pensamiento, es tu decisión, ¿no? Pero mira dónde te va llevando el vivir sin Dios, ¿no? Creyendo que no necesitas, todos necesitamos de Dios. Salmo 42 dice, como el agua, dice, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama, o sea, la sed del ciervo dice que solamente es saciado por las corrientes de aguas. Así también la sed humana, la sed del hombre, el ser humano, solo puede ser saciado en la persona de Dios. Nada más puede saciar tu vida. Nada ni nadie más puede darte el aliento, la fuerza para proseguir. ¿Te encuentras débil, cansado, desalentado? El Señor está listo. Está tan cerca de una oración. Está tan cerca de que solamente tú invoques su nombre y digas, Señor, Dios, Padre, como tú quieras llamarlo. Ayúdame. Aliéntame. Dame aliento para vivir. Me recomiendo especialmente leer los salmos. Los salmos, además de ser cánticos, también son oraciones. Oraciones que fueron hechas en momentos, ¿verdad? Momentos vividos, ¿verdad? Que nacieron del corazón, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, pero ¿verdad? Considerando el momento que vivían las personas y expresan muchas veces la angustia, la necesidad, el deseo, el temor, situaciones humanas, reales que vivieron. Y por eso nos identificamos, por eso es que nos bendice tanto, ¿no? Vayan los salmos de la Biblia le van a servir muchísimo y úselos como si quiere, como un modelo de oración, ¿verdad? Pero solamente leer los salmos y toda la palabra de Dios, pero especialmente en este caso los salmos le puede fortalecer, porque la palabra es vida, la palabra es viva y eficaz, se mueve, penetra hasta partir del alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, ¿verdad? Así que, o sea, es decir, llega hasta lo profundo del alma del ser humano, no tanto en la parte espiritual como en la parte física, porque aún es medicina para sus huesos. Si usted está enfermo, con la palabra sea sano por la palabra, porque la palabra es Cristo, es el Señor Jesús. Bueno, hasta aquí hemos hablado de dos voces, ¿verdad? Una es la voz del enemigo, otra es la voz de uno mismo. Y ahora veamos otra voz que aparece en este pasaje. Y esta es la voz de los mensajeros de Dios. Los mensajeros de Dios. El versículo 5 dice, estamos en 1 Reyes capítulo 19, el versículo 5 dice, está hablando de Elías, el profeta, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó. Y le dijo, ahí hay una voz, es la voz del ángel, le dijo, levántate, come. Versículo 7 otra vez, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Bien? Así que ahora tenemos la voz de los mensajeros de Dios. ¿Por qué digo los mensajeros de Dios? Porque sabemos que la palabra ángel significa mensajero, ¿verdad? Y bueno, hay mensajeros de Dios, que no solamente son los seres espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, en Apocalipsis encontramos que el libro de Revelación dice, escribe al ángel de la iglesia, y no está hablando de un ser espiritual, está hablando en este caso del hombre de Dios que está a cargo, que está en la responsabilidad de la iglesia, que en este caso somos los pastores, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos también otra voz, esta voz sí es la que debemos oír, es la voz de los mensajeros de Dios, ¿verdad? Un mensajero es alguien que porta un mensaje que no es suyo, lleva un mensaje que le ha sido confiado, le ha sido encargado por otra persona, ¿verdad? En este caso, al ser mensajero de Dios, quiere decir que traemos, llevamos, compartimos, impartimos el mensaje que proviene de Dios, que es esta bendita palabra
¿verdad? La palabra ¿de quién? De Dios. No es la palabra de un pastor, no es la palabra de un hombre o una mujer, es la palabra de Dios, la palabra, ¿verdad?, de vida, esa palabra que dio vida a la creación, al hombre. Es la misma palabra, esa misma autoridad, quiero decir, ese mismo poder está disponible para usted a través de un mensaje de parte de Dios. Así que, como Dios ama mucho a sus hijos, ama mucho su creación, ¿verdad? Ama, Dios le ama y ha prometido jamás abandonarle. Él ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y especialmente cuando estás pasando por serias dificultades en la vida, ¿no? Entonces Dios va a enviar a sus siervos, Dios va a enviar a sus mensajeros, Dios va a usar, ¿verdad?, personas para darte una palabra de aliento, de dirección y de advertencia también, ¿no? Entonces Dios tiene sus siervos, sus mensajeros, a quienes usa para llevarte el mensaje de la palabra. Darte una palabra que te en tu momento de crisis, en tu momento de necesidad, en tu momento, en la situación emocional que estás pasando, ¿verdad? Aprende a oír la voz de Dios a través de los mensajeros de Dios. Así que la persona que está experimentando momentos de desánimo, de desaliento, de crisis emocional, ¿verdad?, quizás de depresión, qué sé yo, ¿verdad?, debe aprender a oír atentamente la voz de los mensajeros de Dios. Porque quizás en la condición que se encuentra muchas veces les cuesta recibir directamente de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a sus mensajeros. Quizás tú descuidaste de leer la palabra, descuidaste, ¿verdad?, tu comunión con Dios. Pues un hombre de Dios, como en este momento en mi persona, vengo de parte de Dios a darte un mensaje de Dios. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 5, él dice, ¿no?, hablamos de parte de Dios, como si Dios mismo hablase a usted. Exactamente así es. Cuando estamos impartiendo la palabra de Dios, es Dios mismo, como si Dios mismo estuviese hablándole a usted a través de esta palabra, ¿no? Entonces, la persona en esta situación debe aprender a oír la voz de los mensajeros de Dios que le ayudarán a recuperarse, a fortalecerse, a renovarse nuevamente en el Señor, ¿verdad? Aquí el mensajero, el ángel de Dios, le dijo a Elías, levántate, come, porque largo camino te resta, ¿verdad? Entonces dice, levántate, le dijo 2 veces. La persona que está en el desaliento debe aprender a levantarse. El ángel no le dijo, toma mi mano, yo te voy a levantar. No, le dijo, levántate. No espere que una mano del cielo o una mano de alguien va a venir y lo va a levantar a usted. Usted levántese. Levántese ahora en el nombre de Jesús. Levante su ánimo. Levántese en el Señor. Tome fuerza en el Señor. Agárrese del Señor ahora mismo. Pero usted, ¿no?, tome la decisión de levantarse. Recupérese. Renuévese. Fortaléjase en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que cuando venga el día malo estén firmes. La causa por la que uno no permanece firme es porque se dejó llevar por otras voces, se dejó llevar por la depresión, se dejó llevar por el miedo, la angustia, ¿verdad? ¿No? Levántese en el nombre del Señor, levántese y coma la palabra. Coma, ahora mismo estamos sirviendo la palabra, el pan de vida. Coma ese pan, reciba ese pan, renuévese en el Señor, hágase fuerte en Dios, ¿no? Debe alimentarse tanto en lo natural como en lo espiritual. Usted sabe claramente, sabemos, si no comemos en lo físico, nos debilitamos, y si nos debilitamos, pues, imagínense, peor en este tiempo, ¿verdad? Tiempo de crisis. Si usted está de salida, usted debe comer la comida natural, comida física, aunque no tenga apetito, aunque no tenga ganas de hacerlo, coma. Usted tiene que estar fuerte para resistir los virus, las situaciones que están débiles, imagínense. Y en lo espiritual es lo mismo. Usted está débil, imagínense. Agarra una bacteria, un virus espiritual, lo tumba, como se dice. Pues hay gente que se muere espiritualmente. Eso, coma la palabra de vida. Fortaléjase en el Señor. Además, usted debe considerar que su vida aún no ha terminado. Ni Dios ha terminado su obra en usted. No es tiempo para irse, no es tiempo para desear morirse, no es tiempo. ¿No? Es tiempo para levantarse en el Señor. Dios le dijo a su pueblo Israel, levántate. Dios le dice a usted, levántate. Dios le dijo a Elías, levántate, a través del ángel, a través del mensajero. Y hoy en el nombre del Señor también le digo a usted, levántese. Como mensajero de Dios, le digo, levántese de su posición. Levántese de su condición. Levántese aún del fracaso.
levántese de la derrota, levántese de la crisis, levántese en el Señor, ¿no? Porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Todavía hay mucho por andar. El ángel le dijo, mucho camino te espera, un largo camino te espera. Hay mucho por hacer, hermanos. Hay mucho por hacer. Si usted aún no ha completado la obra que Dios tiene para usted, el propósito que Dios tiene para usted, la tarea que Dios preparó para usted, ¿cómo está pensando en irse? ¿Cómo está pensando en no hacer nada? Hay demasiado para hacer. La mies es mucha, los obreros pocos. Dios necesita de usted. Dios quiere usar su vida. Dios realmente quiere usar su vida. No pretenda usted que no es nada, no es nadie, no sabe mucho. No. Eso no es ningún problema para Dios. Lo que Dios necesita es su decisión, es su voluntad, es su corazón dispuesto. Basta con que usted le diga, heme aquí, Señor. Y Dios sabe cómo usarlo. Dios sabe cómo adiestrarlo. Dios sabe cómo prepararlo, capacitarlo. Dios sabe cómo ungirlo para que haga su obra, porque no es en su fuerza, no es en su sabiduría, no es en su conocimiento, no es en su experiencia ni en sus talentos, ¿no? Dios dijo a través del profeta, no es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso, ¿no? Necesita la fuerza del Espíritu de Dios. Hay mucho por caminar todavía en esta vida y el Señor tiene nuevas oportunidades para usted. Largo camino te espera, le dijo el mensajero. Aprenda a oír la voz del mensajero de Dios. Él tiene un mensaje importante y oportuno para su vida hoy mismo. Obedezca diligentemente las instrucciones y verá que su vida retomará el brillo y la fortaleza del Señor le sostendrá. Bien. Número 4. La cuarta voz, la voz de Dios. Hemos oído ya 3 voces, o hemos encontrado aquí 3 tipos de voces: la voz del enemigo, la voz de uno mismo, la voz del mensajero de Dios, y ahora la voz de Dios. Aquí aparece en este pasaje también Dios mismo hablándole a su siervo, el profeta, ¿verdad? Versículo 9. Y gracias, Pastor Carlos García, desde Francia, nos escribe, ¿verdad? Que Dios te bendiga, y un gusto muy grande en saludarte, y muy grato del tiempo que compartimos en París. Un abrazo a la distancia, Pastor, bendiciones. Versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? En los versículos 15 al 18, le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y ahora escuchamos, oímos la voz de Dios. Y en este versículo, estos 2 versículos 9 y 13, Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y eso no significa que Dios no sabía lo que Elías estaba haciendo, ¿no? Es una pregunta retórica. Y no se refiere a que, como digo, o sea, no es que Dios no sabe qué es lo que hacemos nosotros. Claro que Dios sabe. En Proverbios 15 dice que los ojos de Dios están sobre toda la tierra, mirando lo que hacen malos y buenos. Dios sabe lo que usted está haciendo ahora mismo. Dios sabe, aunque usted esté encerrado en su habitación, en su casa, Dios sabe cada cosa, cada instante, ¿verdad? Todo lo que hacemos. Hasta lo que piensa, hasta lo que siente. Dios sabe todo. Entonces, ¿por qué aquí le pregunto y dice, ¿qué haces aquí, Elías? No, es para hacerle ver a Elías el estado en que se encuentra. Dice, ¿qué haces aquí? Es como decirle, ¿no? O sea, ¿qué haces en esta condición?
¿Qué haces en este lugar, bajo el enebro, en el desierto, aislado de todo, apartado? Yo no te preparé para eso, no te escogí para eso, no te llamé para que estés en esta condición. ¿Qué haces en esta condición? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Con qué Dios te habla? La condición que uno se encuentra. En la depresión nos vamos a ubicar en un lugar, en un estado emocional que no es el que Dios quiere para nosotros. Ese no es el plan de Dios para ti. Con toda seguridad es el plan del enemigo, pero no es el plan de Dios para ti. Nunca es el propósito de Dios, no es el plan de Dios que sus hijos, sus siervos permanezcan en un estado de desánimo y abandonen su relación con Dios, su servicio a Dios y su comunión con los santos. Nunca va a ser esa la voluntad de Dios. Quizás Elías pensó que su ministerio ya se había terminado, ya había acabado, porque dejó todo, ¿no? Abandonó todo. Se metió un día de camino en el desierto. No, hermanos, un día de camino. ¿Cuánto avanzó? No sé, pero es un día. Hay gente acostumbrada a caminar, así que avanzó mucho más que nosotros haríamos. Solo, abandonado, triste, quizás decepcionado de la vida. Un día vio la gloria de Dios y otro día sintió que lo iban a matar. Quizás se le esperó cuando mató a los profetas de Baal y todo. Quizás esperó que con eso ya Jezabel, pues, ¿verdad?, ya se desanimara, de Jezabel ya, pues, tirara la toalla, ¿no? Pero no fue así, ¿no? A veces cuando no vemos que las cosas funcionan, no responden con la expectativa que tenemos, a veces equivocadamente creemos que Dios no nos hizo caso, no nos atendió, no nos toma en cuenta. Quizás usted espera que Dios le responda. Quizás aún personas que han perdido sus familiares en este tiempo y usted oró a Dios, usted le pidió a Dios para que se recuperara, se sanara y quizás tuvieron que partir. Y casi todas las semanas recibimos noticias de gente que conocimos, gente que compartimos esta semana. Partí de la presencia del Señor, una hermana que apreciamos mucho, nuestra hermana Zulema. Ella nos atendió como una madre cuando unos jóvenes delgaditos, pequeñitos, allá en un pueblito llamado Los Médanos en Piura. Qué mujer más fiel, qué mujer más entregada al Señor. Con cuánto amor sirvió al Señor, con cuánta fidelidad, con cuánto esfuerzo. Madre de varios hijos, por lo menos yo conocí 5 hijos. Pues digo conocí porque después tuve que irme, ¿no? Estuve de misionero, no sé si luego tuvo más hijos, no lo sé. Y estos días me enteré que partió a la presencia del Señor. ¿Cuánto dolor causó? Y yo estoy seguro que muchos hijos de Dios claman a Dios, dicen: Señor, sánale, sálvale, confían en Dios. Y quizás la respuesta no fue que se salve, que se sane. Quizás Dios quiso llevárselos a su presencia. Isaías 57 dice que perecen los justos y el pueblo, la gente no comprende que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz, reposarán, descansarán en sus lechos los que caminan delante de Dios, en la presencia de Dios. Y es que Dios, que sabe el futuro, quizás, quién sabe si van a sufrir más en esta tierra, ¿no? Y puede ser más dolor también para su familia, prefiere llevárselo. En realidad no lo sabemos, yo no tengo una respuesta completa para eso. Pero hay cosas que Dios hace y que a veces nos cuesta aceptarlas, pero acéptelas. Y confía en Dios, Dios es sabio y perfecto. Dios no se equivoca, ¿no? Otros se recuperaron. Sabemos de muchos otros, hombres, mujeres de Dios, hermanos en Cristo, personas que aunque no sean parte de la iglesia, por quienes oramos, y gracias a la iglesia, Shalom, que estamos orando continuamente unos por otros, todas las peticiones que nos hacen, nosotros las llevamos ahí en el grupo de oración, en la iglesia, toda la iglesia orando, ¿verdad? Y vemos cómo Dios va respondiendo. Pero en algunos casos algunos se van, pero que eso no les quite el ánimo. ¿Ya? Elías quizás pensó que ya todo se acabó, ¿no? Todo terminó, por eso dijo: ya quítame la vida. ¿Cómo se llama? Pues ya ¿qué razón tengo para vivir? ¿Ya para qué voy a seguir? ¿No? Si ya lo único que confiaba, que tenía, ya todo se perdió, como que todo se acabó. No sé si eso es lo que usted piensa, pero
Mire, usted no sabe los planes que Dios tiene para usted. Dios nos sorprende. Cuando usted piensa que todo se ha acabado, Dios lo sorprende, Dios lo visita, Dios le va a hablar. Le dice, aún tengo planes contigo, aún tengo tarea para ti, aún tengo una misión que encomendarte. ¿No? ¿Qué le dijo a Elías? Le dio una comisión. No, en realidad varias comisiones. Le dijo, mira, vas a ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel, y a Eliseo como profeta en tu lugar. O sea, mira, levántate porque tengo trabajo para ti. Levántate, hermano. Aún hay cosas que hacer, aún hay trabajo para Dios, aún hay actividades que realizar, aún tienes que levantarte por tu familia, por tus hijos, por tu pueblo, por tu nación. Levántate por el reino de Dios. Levántate en el nombre del Señor. ¿No? Oye la voz de Dios. Estar en una condición de desaliento, hermano, no es un pecado, pero tampoco significa que todo se acabó para ti. No significa que ya todo se terminó, ni tu servicio a Dios. Aun si por algún motivo te hubieses apartado o se terminó una etapa en tu ministerio, en tu servicio, pues entrarás en otra etapa. Pregúntalo, Señor, todos hemos pasado por eso. A veces nos cuesta abandonar, dejar una etapa en nuestro ministerio porque nos encariñamos tanto, amamos tanto lo que hacemos y a las personas que servimos. Nos cuesta dejar eso, nos aferramos, no queremos dejar. Dios a veces nos obliga o hace algo para cortar eso. Pero viene otra etapa porque Dios tiene planes contigo. Elías tuvo que comprender eso. Dijo, aún tengo trabajo. Ve y unge a Hazael, ve y unge a Jehú, ve y unge a Eliseo. No, toma tu redoma, ve a hacer la tarea que te da. Hermano, avance. Tome el ministerio otra vez, tome su liderazgo, tome su servicio. Aunque esté en casa, hay muchas cosas que puede hacer. Sirva al Señor. No abandone lo que Dios le ha confiado, lo que Dios le ha dado. Tome el talento, tome el don que Dios le ha dado y comience a servir al Señor otra vez. ¿No? Le voy a decir algo, y esta es una advertencia final. Si usted persiste en abandonar lo que Dios le ha confiado, no vaya a ser que le pase como a Elías. Porque ¿qué le dijo Dios a Elías? Le dio una advertencia. Le dijo, ungirás a Eliseo como profeta en tu lugar. En tu lugar, profeta en tu lugar. ¿No? Tengan cuidado. Personas que descuidan lo que Dios les ha dado y no quieren hacer, no quieren retomar, no quieren obedecer, no ponen en práctica los dones, talentos, ministerios que Dios les ha confiado. Cuidado que Dios entonces usará otro, pues. Usted puede perder lo que Dios le ha dado por no obedecer, por no practicar, por no desarrollar los dones, por dilatar, por demorar, ¿no? A Moisés le dijo muchas veces, ya haz, le dijo, no, Señor, ya envía a otro, envía al que tengas que enviar. No, Dios te lo dio a ti. No dejes que otro tome lo que Dios te dio a ti. Pero otro lo podría tomar si tú lo abandonas, si tú renuncias a lo que Dios tiene expectativa, que Dios preparó para ti. Así que aprendamos lecciones de este pasaje bíblico para terminar. ¿Qué lecciones encontramos? Todas las personas llegan a experimentar el desaliento en su vida. Todas, nadie va a escaparse de eso. Otra lección, el desaliento puede llegar a consumir su tiempo, su energía y robarle el destino que Dios preparó para usted. El desaliento es mortal, esa es otra lección, es mortal. Le puede llevar aún a la muerte física y espiritual. Por eso muchos duermen física y espiritualmente. Otra lección, rechace las voces que el maligno usa a través de personas con falsa autoridad moral y espiritual. Y hoy día hay muchos que están ahí en las redes sociales. Cuidado con lo que está oyendo en el Facebook, en las redes sociales. No todos los que predican de parte de Dios. No todos los que hablan de parte de Dios. Mire, Elías Dios le dijo, sal, porque me voy a presentar delante de ti. Y hubieron 3 eventos naturales que ocurrieron ahí. Uno, un tornado, porque dice un fuerte viento que rompía las peñas. Un fuerte viento, imagínense qué tan colosal la fuerza de ese viento que rompía las peñas. Un terremoto y un fuego. Pero Jehová no estaba en medio de eso. Muchas veces uno se impresiona por la forma en que se presenta, predicadores que se presentan. No estoy criticando a ninguno, solamente le digo que usted tenga mucho cuidado en discernir. No se deje impresionar, llevar por las formas en que se presenta. Y quizás Dios no está ahí, quizás Dios no está en esa voz. He escuchado decir varias veces y aún me han escrito también, pero yo mismo estaba observando, hermanos,
que inclusive con este asunto de las vacunas y todo eso, algunos están diciendo, predicadores están diciendo, de que no se deje poner la vacuna porque ahí está el virus, ¿no? O si le ponen ese asunto que usan para medir la fiebre, ahí también le están poniendo, no, perdón, no el virus, sino ahí está la señal de la bestia, el 666. ¿No? Se cuidan, son mentiras, falsedades, que llevan a mayor confusión y caos. Y las personas que no conocen bien la palabra de Dios se dejan llevar precisamente por eso. Tengan cuidado, escudriña su Biblia. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la marca de la bestia. Es un evento que ocurre en un contexto, en un lugar. Además, esa marca no va a suceder de manera inconsciente. Las personas de manera consciente van a suceder. Y para que eso ocurra todavía tiene que aparecer la bestia y tienen que ocurrir una serie de eventos aún. Eso no está sucediendo. No se deje llevar. Pero hay predicadores que son considerados muy populares, muy reconocidos, que como que fuesen la voz apologética de este tiempo o la voz escatológica de este tiempo. Tenga cuidado. Cuidado. Palabras que llevan más angustia, más confusión. La Biblia dice Dios no es Dios de confusión. Si algo le lleva confusión, entonces definitivamente no viene de Dios. Cuidado. Así que aprenda a oír atentamente la voz de Dios y a discernir la voz de los verdaderos mensajeros de Dios. Otra lección es que aunque pase por un tiempo de desaliento, recuerda que Dios siempre vendrá a su encuentro para darle un nuevo impulso, fortaleciéndole, guiándole y dándole nuevos retos y tareas para su vida. Deje de mirar el pasado, mira hacia adelante, alégrese en el Señor, agárrese fuertemente de Dios, busque la sana compañía de los hijos, siervos de Dios, mensajeros de Dios para animarse mutuamente. ¿Ven? Que Dios los bendiga. Este es el tiempo que terminamos. Saludamos al pastor Neftalí Chapman desde Colombia. Un abrazo, amado pastor, profeta de Dios. Qué bendición de saludarte. Y también nuestros hermanos Pedro, Dino, Diestra. Oramos por su necesidad. Siempre en la iglesia estamos pendientes y estamos orando. Y a cada hermano, pastor, hermano en Cristo, hermanas, gracias por acompañarnos. Aquí estamos en la Iglesia Cristiana Internacional. Bueno, la iglesia, ¿verdad? Este es parte de la casa, pero la iglesia somos nosotros. Un abrazo grande. Nos encontramos el próximo domingo a las 3 de la tarde. Bendiciones en Cristo. Amén. Amén.